notición da a conocer Nancy Flores, la periodista, amigas, amigos, suelta información fuerte y delicada sobre el Poder Judicial, sobre Nacional Financiera, sobre lo que ha dicho, ha hecho la presidenta de la República de los famosísimos fideicomisos, que Norma Piña prometió y hasta firmó en una carta que los iba a entregar, o parte de ellos iba a entregar para la reconstrucción de Acapulco, y hasta la fecha, ¿dónde están? Guardaditos. Nadie sabe, amigas, amigos, dónde quedaron. Se le preguntó a la presidenta hace la semana pasada, si no me equivoco, ¿qué estaba pasando con este dinero? Porque son 21,000 millones de pesos, ojo, Esto es lo que cuesta una elección presidencial, más o menos. 21,000 millones de pesos tiene bien guardadotes el Poder Judicial. Primero que nada, recordemos que el tema de los fideicomisos que iban a desaparecer, la señora Norma Piña se ha resistido y se resistió durante mucho tiempo en contra del presidente López Obrador por la señora seguir haciendo política. Pues el día de ayer, la SEGOV y la Suprema Corte de Justicia se reunieron. Estuvieron presentes ministras, ministros, y acordaron tener una mesa de trabajo por la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial, es decir, ponerse de acuerdo. En este encuentro estuvo Rosa Isela Rodríguez, estuvo ahí presente, estuvo también Ernestina Godoy, que estuvieron, por supuesto, por parte del gobierno federal, y también estuvieron presentes Norma Piña, Lainez y Jorge Mario Pardo por parte de la Suprema Corte de Justicia. Y fue el mismo Poder Judicial el que daría a conocer de qué se trató esta reunión. Pues en esta reunión, amigas, amigos, señala la Corte en un comunicado que en el encuentro se revisó el estado que guarda la extinción de los fideicomisos y que se acordó instalar una mesa de trabajo integrada por representantes del Poder Judicial, de la Consejería Jurídica, donde está Ernestina Godoy, y de Nacional Financiera, la famosísima NAFIN. Ahí está el comunicado que emitió el Poder Judicial. Mire, vamos a ponerlo aquí en pantalla. Aquí está. Dice, adicionalmente se puso sobre la mesa la problemática en torno a la suspensión del proceso de la elección del Poder Judicial de la Federación, porque recordemos que el Poder Judicial quiso suspender esta elección. Ahorita vamos a ver las declaraciones de Rosa Isela al respecto del tema. Primero, vamos a ver lo que comentó Nancy Flores un día antes de que dos días antes. La reunión fue el día de ayer, pero esto lo dijo Nancy Flores el día de anterior en una entrevista que hizo con el buen Polo Puga, para que quienes quieran ir a verla completa, bueno, ahí les recomiendo, está en sus redes sociales. Busquen la entrevista de Polo Puga con Nancy Flores y va a encontrar esto y muchísima más información. Vamos a escuchar lo que dijo Nancy Flores ante el caso de los fideicomisos. Que son miles de millones y que incluso en su momento Norma Piña salió a decir que los donaría para los damnificados de Acapulco. Tú has investigado sobre el tema. ¿Qué podemos saber de esto? ¿Qué crees? ¿Dónde está? ¿Quién los tiene? ¿Está detenido o el Poder Judicial se niega a entregarlo? Fíjate que ahí es muy interesante porque justo lo que le preguntaba a la presidenta si era un tema de NAFIN. ¿Y por qué se lo preguntaba? Y solamente yo referí los fideicomisos que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que eran por alrededor de 6,000 millones de pesos. Ella me contestó, no, es mucho más. Claro, si vemos todo el Poder Judicial, es mucho más porque también hay fideicomisos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en el Consejo de la Judicatura Federal. En general no teníamos conocimiento de qué pasaba con esos fideicomisos del Consejo de la Judicatura y la única referencia que traíamos es del 11 de diciembre, cuando la Suprema Corte emite un boletín y dice, ya se entregó un recurso por 853 millones de pesos a la Tesorería de la Federación. El resto de los fideicomisos de la Corte no se ha entregado porque NAFIN dice que no puede porque hay amparos. Esa era la única referencia que teníamos y nadie se lo preguntó todo diciembre a la presidenta. Yo pues salí de vacaciones y ya cuando regresé yo dije, pues sigue siendo tema. Y claro que fue tema porque en la respuesta que me dio me dijo la presidenta, no, pues es un asunto del Poder Judicial, pero después a los 2 días confirma que es NAFIN, o sea, lo que dice a los 2 días. La presidenta hace un par de días me preguntaron
qué pasaba con los fideicomisos del Poder Judicial, y ahora estamos viendo desde la Consejería Jurídica qué está pasando y por qué NAFIN dice que no puede entregar ese dinero. Recordar que los 853 millones que sí se devolvieron a la TESOFE fue de Banobras. Banobras es la entidad financiera donde estaba radicado ese fideicomiso, pero los otros fideicomisos están en NAFIN. Entonces yo pienso que con esta segunda declaración que da la presidenta, el problema es NAFIN, y aquí el tema es si es intencional estar evitando el traslado de estos recursos a la TESOFE, y en ese caso, pues revisar lo que yo ya te decía, o sea, todavía hay muchos operadores del régimen neoliberal incrustados en las instituciones de gobierno, y podría ser este el caso. Ahora solo es una hipótesis, veremos cómo se va, dando la información, porque no puede haber amparos por encima de la Constitución. Y en aquel boletín del 11 de diciembre, pues lo que decía es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña Hernández, dio la orden de devuélvase todo recurso en los fideicomisos de la Corte. Es decir, hay una Constitución nueva, hay una orden de la presidenta de la Suprema Corte, y NAFIN dice no, porque hay amparos. Entonces ahí el tema se tendría que aclarar mucho más en los próximos días. Yo creo que tendría que ser una pregunta también para la presidenta Sheinbaum, qué pasó con la Consejería Jurídica, si la consejera Ernestina Godoy ya tiene una perspectiva mucho más clara de qué está pasando y por qué NAFIN no hace lo propio, y en ese sentido, pues en los próximos días seguramente nos iremos enterando un poco más, pero ahorita por los indicios. Y sí, amigas y amigos, tuvo razón Nancy Flores al respecto. Hoy la presidenta de la República muy temprano habló contra esto y dijo que en el Poder Judicial no quieren soltar los fideicomisos. O sea, sigue la presidenta de la Corte y algunos ministros utilizando el espacio que tienen para evitar que se dé la elección al Poder Judicial. Han hecho 3 acciones en contra de la reforma constitucional. La primera es aceptar o interponer los amparos para que no se cobre el recurso de los fideicomisos, no se integre el recurso de los fideicomisos a la tesorería, cuando la Constitución es clara de que así debe ser. La segunda tiene que ver con interrumpir los trabajos de la Comisión del Poder Judicial. No hay argumento para interrumpirlos. La Constitución es clara en que el amparo no tiene que ver con reformas constitucionales. Pero no solo eso, sino que el Tribunal Electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya dijo que la Corte, que no es función de la Corte intervenir en estos temas, que es un asunto del Tribunal Electoral porque es una elección popular. Y la tercera forma es que al disminuir el presupuesto del Poder Judicial, porque ya dice la Constitución que los salarios de los jueces deben ser menores y de los ministros que los de la Presidenta de la República, ahora ellos con esta disminución quieren disminuirles prestaciones a los trabajadores. ¿Sabes qué es lo más curioso? Que en el Poder Judicial salieron a decir, miren la reforma judicial, y en la oposición también empezaron a criticar, ya vieron, con la reforma judicial prometieron que no iba a haber disminución en las prestaciones y que iba a haber derechos laborales, y miren lo que está haciendo este gobierno de cuarta. Así, entre eso, muchísimos otros comentarios. Sin embargo, amigas y amigos, resulta que los culpables de esto eran nada más y nada menos que los mismos del Poder Judicial. Pero bueno, una vez más se volvieron a tragar sus palabras. Y aquí es la propia Rosa Isela la que da algunos detalles de lo que se vivió en la reunión que tuvieron con Norma Piña el día de ayer. Vamos a escucharla. Su permiso, presidenta. Efectivamente se llevó a cabo una reunión ayer en la Corte, con la ministra presidenta y con la presencia también del ministro Pardo y del ministro Lainez y otros servidores públicos de la Corte, con mi compañera consejera jurídica de la presidencia y su servidora. Pues básicamente los temas que a nosotros nos interesaba, pues es el tema de los fideicomisos y pues estos amparos que se han hecho alrededor del tema y que estamos viendo efectivamente nosotros también con AFINSA.
Y también se vieron la parte de por qué están detenidos los trabajos del Comité de Evaluación del Poder Judicial, porque pues eso no conviene de ninguna manera al proceso electoral de jueces, magistrados y ministros que se está llevando actualmente, como ustedes saben. Entonces se abordó el tema. Ahora le voy a pedir, si así lo instruye, que cuáles fueron los argumentos que se plantearon por parte de las representantes que estábamos del Poder Ejecutivo. Ahí está, amigas, amigos. Hay reclamaciones, se les pusieron de frente. No nada más porque estamos aquí reuniéndonos, vamos a andar de tibios. Vamos a seguir al frente. Pero bueno, amigos, su opinión es muy importante. Yo, por supuesto, la voy leyendo ahí abajito en los comentarios. ¿Qué opina usted al respecto de esta nueva tranza del Poder Judicial al no querer soltar esta lana?